¿Sabías que mucha gente entiende a un desconocido en español, pero no sabe cómo empezar la conversación? Lo más común es quedarse callado por miedo a sonar raro. Hoy rompemos ese silencio con frases súper simples. Sí, tal cual. El mayor problema no es el acento, es no tener la primera frase lista. Y oye, con 2 o 3 frases ya puedes abrir una puerta grande, ¿no? Y otra cosa, no necesitas hablar perfecto para hacer amigos. De verdad, una sonrisa y una frase clara valen oro. Vale, ahora sí, vamos a saludar. Hola, hola, gente bonita. Soy María con café en la mano y ganas de charlar. Hoy traemos 25 frases para hacer amigos en español, pero en plan real, sin cosas raras. Y yo soy Carlos. Vamos directos al tema, porque estas frases sirven en una fiesta, en clase, en el gimnasio, donde sea. Venga, empecemos con cómo romper el hielo. Antes, un apunte rápido. Hay debate por ahí de si hay que pagar clases para hablar bien. Mira, si puedes, una clase ayuda con disciplina, claro. Pero para usar estas frases no hace falta pagar nada, solo practicar un poquito cada día. ¿Exacto? Y, por favor, no traduzcas palabra por palabra de tu idioma. Eso hace que suenes raro. Vamos con las primeras frases para empezar conversación, las básicas. Primera idea para abrir, di simplemente hola, ¿cómo te llamas? Es directa, es amable y funciona siempre. Luego puedes seguir con me llamo María, ¿y tú? Fácil, ¿sabes? Cuando la otra persona dice su nombre, suelta un mucho gusto. Es como encantado de conocerte, pero corto. Úsalo solo la primera vez, no cada 2 minutos. Para conocer un poco más, pregunta ¿de dónde eres? Suena natural, no es invasivo. Y otra muy útil es ¿a qué te dedicas? ¿Qué significa? ¿En qué trabajas o qué estudias? Y para encontrar cosas en común, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Así la persona te cuenta hobbies. Luego puedes hacer algo más específico. ¿Te gusta correr? ¿Te gusta el cine? Ese tipo de cosas. También si estás en un café y no hay sitio, pregunta ¿puedo sentarme aquí? Suena educado y abre la puerta a hablar. O si hay un grupo jugando, di ¿quieres unirte o puedo unirme? Eso ya crea conexión. Venga, roleplay rápido, así lo vemos en acción. Imagina que estamos en una cafetería llena. Yo llego con mi taza y te veo. Vale, vamos. Yo soy la chica de la mesa. Hola, perdona, ¿puedo sentarme aquí? Está todo lleno. Sí, claro, siéntate. Yo soy María, por cierto. Mucho gusto, me llamo Carlos. ¿De dónde eres? Soy de Valencia. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Soy de Bogotá y estudio diseño. Oye, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta el cine? Sí, mucho. Me alegra conocerte, la verdad. Hay un cine cerca, vienes mucho por aquí. No, es mi primera vez. Oye, si te apetece, ¿vamos por un café otro día? Podemos hablar de pelis. Suena bien. Quedamos, sí. Me caes bien. ¿Ves? En 2 minutos usamos un montón de frases y ya parece una amistad empezando. Esto es justo lo que buscamos. Y rápido, 2 advertencias. 1. No digas soy 25 años. En español se dice tengo 25 años. 2. Cuidado con confundir palabras. Una vez quise decir me gusta tu chaqueta, y por nervios dije ¿puedo tocar tu chaqueta? La chica me miró como ¿qué? Y yo roja, roja. Jajaja, pasa. Pero mira, eso también crea una historia graciosa, y la gente suele entender el esfuerzo. Consejo, sonríe, dilo otra vez con calma y ya. Vale, seguimos con frases para invitar, que son clave para pasar de charla a amistad. Para invitar sin presión, me encanta, vamos por un café. Es sencilla y muy neutral. Otra buenísima es ¿quedamos?
Quedar es como meet up, vernos en un lugar, sí. Y con suavidad, ¿te apetece caminar por el parque, o te apetece ir al museo? Apetecer es, te gusta la idea, no es tan fuerte como debes venir. Cuando ya hay sí, cerramos detalles. Pregunta, ¿te viene bien el sábado? Y después, ¿a qué hora? Con estas dos cierras el plan sin líos. Mini repaso, a ver si quedó claro. María, examen express, ¿qué significa quedamos, y cómo puedes responder de forma natural? Quedamos significa nos vemos o hacemos un plan. Y puedo decir sí, me viene bien el sábado, ¿a qué hora? Fácil y directo. Perfecto. Seguimos con cómo mantener el contacto, que también es importante. Después del plan, te paso mi número. Corto, útil. O pregunta, ¿tienes Instagram? Hoy casi todo el mundo tiene. Y para no desaparecer, te escribo luego y hablamos más tarde. Son frases pequeñas, pero mantienen la conexión viva sin parecer pesado. Para explorar la ciudad juntos, ¿conoces algún buen café por aquí? Eso da tema de conversación y quizá una recomendación real. Y si quieres proponer algo amplio, ¿tienes planes este fin de semana? Si estás aprendiendo, una muy buena es, ¿quieres practicar español juntos? Suena honesta y crea una amistad con intercambio. Ojo, no prometas 2 horas cada día, con 30 minutos ya vale. Y para cerrar encuentros con buena vibra, nos vemos. Es como see you, muy natural. Si quieres, añade un mañana o luego y listo. Hagamos un segundo roleplay, ahora por mensaje. Tú me escribes después del café, ¿vale? Vale. Hola, María. Me alegra conocerte ayer. ¿Quedamos otra vez? Claro. ¿Te viene bien el sábado? Sí, perfecto. ¿A qué hora? Sobre las 6. Te paso mi número para coordinar. Genial, te escribo luego. Hablamos más tarde. Nos vemos. ¿Ves qué limpio? 3 o 4 frases y ya tenemos plan. Y sin sonar muy formal ni muy intenso. Hablando de formalidad, error común, usar mucho gusto todo el rato. Solo al principio, ¿vale? En el día 2 ya usas ¿qué tal? O ¿cómo vas? Muy natural. Otro fallo normal es traducir literal el humor o palabras de tu país. Y también pensar que todo español es de España, ojo. Estas frases funcionan en muchos países, pero hay palabras locales. En España decimos que guay, en México quizá que padre, en Colombia que chévere. Usa lo que escuches a tu alrededor. ¿Eso? Y si un día dices algo raro, respira y ríete un poco. Varios amigos de la comunidad dicen que equivocarse les ayudó a conectar, porque muestra esfuerzo y humildad. A mí me encanta esa actitud. Tip sorpresa que funciona. Sigue a 2 o 3 creadores en español en redes. Así oyes frases modernas cada día. Aprendes cómo invitan, cómo cierran conversación, y te sale más natural decir, ¿te apetece un café sin pensarlo? Voy a recapitular las frases clave que ya usamos, para que las tengas frescas. Romper el hielo, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo. Y tú, mucho gusto, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta? También puedo sentarme aquí, ¿y vienes mucho por aquí? Para invitar y avanzar, vamos por un café, quedamos, ¿te apetece? ¿Te viene bien el sábado? ¿A qué hora? Para incluir a alguien, ¿quieres unirte? Para buena vibra, me alegra conocerte y me caes bien. Para contacto y seguimiento, te paso mi número, tienes Instagram, te escribo luego, hablamos más tarde. Y para moverte por la ciudad, ¿conoces algún buen café por aquí, y tienes planes este fin de semana? Para aprender juntos, ¿quieres practicar español juntos? Y cierre, nos vemos. Si cuentas, ya están las 25, ¿eh? La idea no es memorizarlas como robot, sino usarlas con tu voz, con pausas y con ganas. Si hoy practicas 3, mañana otras 3, en una semana ya te salen solas. Yo haría un mini ejercicio ahora mismo.
Piensa en tu situación: clase, trabajo, parque. Elige una frase para abrir, una para invitar y una para cerrar. Por ejemplo, hola, ¿cómo te llamas? Luego vamos por un café, y al final nos vemos. Y no te olvides de la logística. Si la persona dice que sí, sigue con ¿te viene bien el sábado? ¿Y a qué hora? 2 preguntas y el plan queda claro. También ayuda a preparar respuestas cortas. Si te preguntan qué te gusta hacer en tu tiempo libre, ten 2 cosas listas, como me gusta leer y jugar al fútbol. Así la conversación fluye. Pequeña historia de Lost in Translation. Un chico de la comunidad saludó con una frase que en su país era chiste, pero en España sonó raro y la gente se rió. Luego lo arregló con un perdón, estoy aprendiendo y ya está, todos tan amigos. Moral, no pasa nada, sigue hablando. Sí, sí. Y si te corrigen, di gracias. Aprendes y además la otra persona se siente útil. Eso también crea amistad. Venga, pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas 25 frases vas a usar esta semana y en qué situación exacta? Por ejemplo, voy a decir, puedo sentarme aquí, en la biblioteca el jueves. Queremos leer sus ideas en los comentarios. Y si quieres, deja también tu mini roleplay escrito, 2 o 3 líneas. Nosotros pasamos a leer y a corregir un poquito si hace falta. Así todos practicamos. Bueno, pues, lo dejamos aquí. Si este episodio te ayudó, dale like y suscríbete al canal para más español real. Activa la campanita y nada, nos vemos en el próximo. Gracias por estar, gente. Practica una frase hoy, otra mañana, y ya verás el cambio. Nos vemos y, oye, vamos por un café cuando quieras.